¿Creen que quienes trabajan con las personas jóvenes tienen preparación para aplicar metodologías participativas empoderadoras y emprendedoras o básicamente aplican estrategias de pseudoparticipación? De eso no sé nada, lo siento. Igual, Miguel o Fina, que tú has introducido este tema de las dificultades de... Quizá me identifico más en el segundo supósito, ¿no? Que nos falta mucho por recorrer, por analizar, por plantearnos, ¿no? Tampoco nosotros estamos educados en la participación, ¿no? Decía Joan Manuel del Pozo, también hemos quedado fuera, ¿no?, de ciertas estructuras de participación. Entonces, si ni yo sé exactamente, ¿no?, cuál es mi margen de participación y de implicación y tal, pues no sé tampoco muchas veces cómo trabajar esto, ¿no?, con los jóvenes. Más allá de lo que hablábamos, ¿no?, de un empoderamiento como personas, ¿no?, de poder decidir sobre su vida, ¿no?, y de poder interactuar y de poder maximizar su calidad de vida y ver cómo influye en su comunidad. Pero yo personalmente no me siento como muy preparada en este tema, ¿no? Creo que nos falta formación, que nos falta análisis, que nos falta reflexión, que bueno, nos falta mucho por correr. También es verdad que aprendemos toda la vida, ¿no? Y que, no sé, también fuimos padres sin ser padres debajo del brazo y más o menos pues fuimos trabajando en ello, ¿no? Y vamos aprendiendo cada día. Pues creo que en esto seguramente es un poco así, ¿no? Iremos aprendiendo siempre. No sé. Pero no me siento muy preparada. Yo que sí quisiera decir algo. Bueno, Pilar, encantado que estés por aquí. Somos compañeros también de investigaciones. De hecho, Pilar hizo una sobre este tema con un colectivo de jóvenes en dificultad social, el tránsito a la vida adulta, y utilizamos la rúbrica de EVE que dio un resultado magnífico, Pilar. O sea que, y yo creo, Fina, que se hace mucho más de lo que se piensa que se hace. Es decir, nosotros cuando se aplicó esto, Pilar, me encantaría que pudieras hablar aquí y contarlo, ¿no? Cuando aplicamos la rúbrica de EVE, los resultados fueron excelentes. Los chavales se sentían partícipes. Fue después de que salieron de un programa, el ayuntamiento nos pedía que evaluáramos a posteriori cómo había sido el proceso, si habían aprendido, si habían mejorado. Y Pilar aportó la firma porque está en vuestro grupo, la pasamos y los resultados fueron magníficos y los chavales valoraban muchísimo, chavales y chavalas, chicos y chicas, tuvimos sesiones con ellos presenciales, valoraban muchísimo lo que sus educadores hacían con ellos, ¿no? El tipo de relación, el tipo de actividad, el interés por sus vidas, el interés por que compartieran, pues lo que decías tú, Fina, con la comunidad, con el resto de compañeros, que tuvieran otra perspectiva, ¿no? Entonces yo creo que muchas veces el día a día nos impide ver que realmente se hacen cosas muy buenas con los chavales, ¿no? Muy buenas. Yo creo que tenemos más potencial del que pensamos que tenemos, ¿no? Y bueno, Pilar, pues nada, ojalá estuvieras aquí y lo contaras más detenidamente.